Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que se conoce como la masa atómica relativa o masa atómica promedio. Bien, resulta que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, una muestra de oxígeno, ¿ya? O obviamente oxígeno atómico, ¿bien? Nosotros pensamos que esa muestra está hecho de esto que está acá, que es lo que tú puedes ver en la tabla periódica. ¿Bien? En la tabla periódica tú puedes ver diferentes elementos y tú piensas que esos elementos que están en la tabla periódica, así tal cual como están, con esas características, con su Z y con su masa atómica, digamos así, son lo que existe en la realidad, en la naturaleza. Y bueno, déjame desilusionarte, pero lo que tú ves en la tabla periódica no existe como tal. Lo que tú ves en la tabla periódica son promedios, ¿ok? ¿Qué quiere decir? De que este oxígeno que tú ves acá, en verdad es un promedio de los isótopos de dicho elemento, ¿correcto? Siempre que tú veas un elemento, por ejemplo el carbono ahí en la tabla periódica no existe como tal. Lo que sí existe son los isótopos del carbono. Y los isótopos del carbono, tú le sacas un promedio y obtienes el carbono que ves en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula, por cierto, ese promedio? ¿Cómo es que se hace ese promedio? Bueno, para eso vamos a colocar el ejemplo del oxígeno. El oxígeno vemos que en este diagrama, vemos que el oxígeno tiene tres isótopos, ¿bien? Uno más abundante que otro. Y eso es otra cosa que también tienes que tener en cuenta, de que cuando tú agarras una muestra de oxígeno, ese oxígeno está hecho de sus tres isótopos, ¿correcto? Pero uno de los isótopos va a tener mayor porcentaje que otros. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? De que uno de los isótopos es el que más va a predominar, ¿correcto? El que va a ser más abundante. Es como cuando tú tienes, no sé, una, una caja de canicas, digamos, ¿no? De bolitas, ¿bien? Y esa caja de canicas, ¿correcto? Algunos son azules, algunos son rojos y algunas son blancas, digamos, ¿bien? Y digamos que las blancas son los que tienes en mayor cantidad. ¿Qué quiere decir? De que las canicas que son blancas son más abundantes que las canicas rojas y que las canicas azules. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, eso significa porcentaje de abundancia. ¿Cuál de los isótopos está en mayor cantidad? ¿Correcto? Ahora, como te decía, ¿no? Cada uno de los isótopos tiene un determinado porcentaje de abundancia, pero también cada uno de los isótopos tiene una masa, a lo cual le llamamos masa atómica o masa isotópica, ¿no? Porque se tratan de isótopos, ¿correcto? Y estas masas se representan o se miden en unas unidades que se llaman UMAS, unidad de masa atómica. Bien, ahora, ¿cuál es el dispositivo que nos permite determinar estos porcentajes de abundancia y masas atómicas o masas isotópicas? El dispositivo, el equipo que se utiliza en el laboratorio, se conoce como el espectrómetro de masas. Que si tú estudias la carrera de química, vas a utilizar ese equipo en algún momento. Bien, pero ya sabemos que este dispositivo nos ayuda a determinar el porcentaje de abundancia y la masa isotópica de cada uno de los isótopos de un elemento. Bien, y ahora sí, para calcular esto que ves acá, que se conoce como la masa atómica relativa, también llamado masa atómica promedio o también llamado peso atómico, así también se le conoce, ¿bien? Lo que debemos hacer es utilizar la siguiente ecuación. El peso atómico o masa atómica relativa se calcula así. Vamos a agarrar el primer isótopo, vamos a agarrar este isótopo primero, ¿ya? Y vamos a multiplicar esto de acá. Su masa isotópica, su masa atómica, por su porcentaje de abundancia, ¿ok? Con respecto a ese primer isótopo. Ahora agarremos el segundo isótopo, este que está acá, ¿bien? Y vamos a colocar masa isotópica del segundo isótopo por el porcentaje de abundancia de dicho isótopo, más la masa atómica del isótopo, perdón, del isótopo 3 por su porcentaje de abundancia. ¿Bien? Entonces, a ver, entonces acabamos de agarrar este tercer isótopo, ¿correcto? Y todo esto de acá, por si acaso, lo vamos a dividir, todo esto de aquí,
lo dividimos entre 100. Ahí está. Bien. Entonces, esto quedaría así. Peso atómico o masa atómica relativa sería. Masa atómica es 15,9949 por su porcentaje de abundancia que es 99,76 más la masa isotópica del segundo isótopo 16,9991 por su porcentaje de abundancia que es 0,03 más la masa isotópica del tercer isótopo que es 17,9992 por su porcentaje de abundancia que es 0,21. Ahí está, ¿no? Y todo eso de ahí lo vamos a dividir entre 100. Sale un poquito chueco. Ahora sí, entre 100. Ya está. Entonces, el peso atómico del oxígeno, vamos a ver cuánto sale. Sería 15,9949 por 99,76 más 16,991 por 0,03 más 17,992, 992 por 0,21 entre 100. Y esto sale 15, mira cuánto sale, 15,999. 15,999. ¿En qué unidades? Bueno, si las masas atómicas, las tres masas atómicas o masas isotópicas estuvieron en UMAS, se supone que esto de acá también va a estar en UMAS. Ahí está. ¿Correcto? Y eso es lo que nos vamos a encontrar en la tabla periódica. Mira. También salió 15,99. Te invito a que agarres cualquiera de los elementos que encuentras en la tabla periódica, busques sus isótopos y que hagas la formulita que te acabo de enseñar para que veas que la fórmula siempre se va a cumplir. Bien, entonces, como resumen de la clase de hoy, ¿qué cosa es la masa atómica relativa? Por cierto, le voy a poner el nombre. Esto de acá se llama masa atómica relativa o peso atómico, ¿no? Peso atómico. En algunos casos también le vamos a encontrar como masa atómica promedio, también es válido, ¿ya? Ahí está, ¿bien? Ok, entonces, como les decía, esta masa atómica relativa, ya sabemos que se calcula como el promedio ponderado de los tres isótopos, bueno, de los isótopos que conforma un elemento. Recuerda que no necesariamente van a haber tres isótopos, pueden haber dos isótopos, pueden haber cuatro, etcétera, ¿está bien? No necesariamente hay tres, pueden haber más, ¿bien? Otra cosa que también es muy importante es de que si te das cuenta, este isótopo que está acá es el isótopo más abundante. Y mira cuánto es su masa atómica, 15,99. Y mira cuánto nos salió la masa, vamos a ponerlo de otro color. Mira cuánto nos salió la masa atómica relativa, 15,99. Te das cuenta de que la masa atómica relativa se parece mucho a la masa isotópica del isótopo más abundante. ¿Eso siempre se cumple? Siempre. Y eso es una regla que deberías apuntar. La masa atómica relativa o peso atómico se va a parecer muchísimo al isótopo que es más abundante. ¿Bien? Ese es un dato muy importante. Otra cosa que también es importante es de que si vemos en este caso, el oxígeno, su primer isótopo tiene una masa isotópica de 15,99. El segundo es 16,99 y el tercero es 17,99. ¿Está bien? Es posible de que el peso atómico relativo te salga mayor que los tres que tenemos acá. Es decir, es posible que la masa atómica relativa salga 19, por ejemplo. ¿Es posible? No, no es posible. ¿Es posible que salga menor que estas masas atómicas relativas? ¿Es posible que salga 14, digamos? No, tampoco es posible. ¿Bien? La masa atómica relativa va a estar dentro de ese intervalo, entre 15,99 y 17,99. ¿Ok? Va a estar en ese intervalo. Eso es un dato muy importante, ¿eh? Aunque no lo crean, eso es algo muy, muy importante en los ejercicios que ya vamos a ver en el siguiente video. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces creo que ya sería todo por ahora y ya nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.